20 de agosto de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Los 4 niveles del amor. En este día, la Iglesia nos presenta un verdadero líder del siglo XI, llamado Bernardo de Fontaine, conocido más como Bernardo de Claraval, por la abadía que fundó y donde murió un 20 de agosto de 1153. Algunos dicen que fue el personaje más notable del siglo XI en la historia de la Iglesia, porque contribuyó a la solución de algunos conflictos doctrinales de la época. Fue un abanderado en la defensa del Papa en un tiempo de divisiones y de cismas. Fue un brillante predicador. Promovió la vida monástica en toda Europa, difundió el canto gregoriano y la arquitectura gótica. Uno de los temas que trató con profundidad en el campo teológico fue el nuevo mandamiento del amor, que la liturgia nos presenta hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 34 a 40. Un día los fariseos, cuando se enteraron de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. San Bernardo comentó con mucha fruición y creatividad este texto del Evangelio, que también lo encontramos en Lucas y Marcos. San Bernardo decía que hay 4 grados o niveles del amor. El primer nivel lo formula de la siguiente manera: el ser humano se ama por sí mismo. Como la naturaleza del ser humano es tan frágil y enfermiza, la propia necesidad le impulsa a amarse, en primer lugar a sí mismo. Es un amor todavía muy egoísta, por el cual el ser humano se ama a sí mismo antes que a ninguna otra cosa. Para que este amor a sí mismo no se desborde y se convierta en narcisismo, hay un fuerte dique en la segunda parte del texto evangélico, cuando Jesús dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Compadézcase de sí mismo todo lo que quiera, dice San Bernardo, pero no se olvide de compadecer igualmente al prójimo. El segundo nivel del amor está formulado así en sus escritos: el ser humano ama a Dios por sí mismo. Es un amor a Dios un poco interesado. Es un avance con relación al anterior. El ser humano ama ya a Dios, pero todavía por sí mismo, no por Él. En este nivel, el ser humano comprende lo que puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer pero con la ayuda de Dios. Y trata de no ofender a Dios, que te mantiene íntegro y protegido. Pero cuando las tribulaciones son numerosas, acudimos sin cesar a Dios y recibimos continuamente de Él la salvación. Y el santo lanza una pregunta que sirve como puente para pasar al siguiente nivel. ¿Cómo no va a enternecer esa gracia salvadora el pecho y el corazón más duro, y hacer que ame a Dios ya no por sí mismo, sino también por Él? Por eso el tercer grado del amor es mucho más avanzado, y San Bernardo lo formula así: el ser humano ama a Dios por Él mismo, sin interés de ninguna clase. En el nivel anterior, la continua indigencia obliga al hombre a recurrir a Dios con súplicas incesantes.
Esta costumbre genera un cierto grado de satisfacción y la satisfacción permite experimentar cuán suave es el Señor. En este tercer grado, el ser humano que ha tenido la experiencia de su bondad comienza a amar a Dios por encima de su propio interés. Es un impulso a amar limpiamente a Dios. Como decían los samaritanos a la mujer que les había anunciado la llegada del Señor, ya no creemos por tu palabra, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Digamos también nosotros a nuestro yo, ya no amamos a Dios por tus necesidades, sino porque nosotros mismos hemos probado y sabemos qué dulce es el Señor. Finalmente, el cuarto nivel del amor. El ser humano se ama a sí mismo para servir a Dios. La persona que ha llegado a este nivel se cuida para servir mejor a Jesús en la construcción del reino, pero también es capaz de anonadarse y entregar su vida por la causa del Evangelio. Una pregunta para compartir en familia. ¿En qué nivel acostumbro permanecer en mi relación con Dios y con el prójimo? Unámonos a esta plegaria a Nuestra Señora de la Divina Comedia. En la tercera parte de la Divina Comedia, El Paraíso, en el canto 33, Dante es acompañado por San Bernardo de Claraval, quien ruega a la Virgen María para que el escritor y poeta pueda contemplar a Dios. Unámonos a un fragmento de este himno a la Virgen María. Virgen Madre, en tu seno se encendió aquel amor, cuya llama hizo florecer así esta rosa en la paz perpetua del paraíso. Aquí eres para nosotros sol de caridad en su mediodía, y para los mortales en la tierra, inagotable fuente de esperanza. Tan grande eres, Señora, y tan poderosa, que el que pretende una gracia y no acude a ti, desea el imposible de volar sin alas. Y tu bondad no solo viene en auxilio del que la demanda, sino que muchas veces se anticipa generosamente a todo ruego. En ti la misericordia, la piedad, la magnificencia, en ti se junta cuanto de bueno hay en las criaturas. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.